Muy bien, continuando con la última clase, ahora con donde nos quedamos la última clase, pues estábamos a punto de resolver este problema, que era el de una esfera, la cual está en un punto arbitrario y pues nos piden también el potencial en un punto arbitrario. Y lo bonito de este problema es que como ya conocemos el resultado de la esfera uniformemente cargada en su configuración más básica, es decir, en un punto sobre el eje Z, fuimos capaces de generalizar esto a un punto arbitrario y dejar nuestra respuesta en función de la magnitud del vector de posición. Cuando uno generaliza, pues generalmente lo deja en coordenadas esféricas. Entonces, generalizamos el resultado, pues y ahora estamos preparados para hacer cualquier problema que se nos presente con simetría esférica y que sea obviamente uniformemente cargada. Por ahí les asigné de tarea, yo a ustedes quisieran el problema, creo que el 5-9, ya, solo que ya se los puse en yo lo typeé y lo tengo con todo y respuesta y todo ahí, ¿verdad? El problema de la esfera, con carga superficial, creo que les dije, ¿verdad? Uno, y el otro era con carga generalizada, prácticamente porque es un ρ, que puede ser un n cualquiera, ¿verdad? Un polinomio cualquiera. Entonces va con la misma dinámica, que ustedes reproduzcan este mismo procedimiento, ¿verdad? Y tengan pues un resultado. Muy bien. Ahora, si observamos pues el problema en cuestión ahora, pues tenemos una esfera de radio A que posee una carga Q uniformemente distribuida en todo su volumen. Entonces, esto es importante porque nos está diciendo, bueno muchachos, esta es la misma esfera, eso es lo que les está diciendo. Bueno, es la misma esfera que usted analizó, solo que se la moví del lugar. ¿Ok? ¿Y a dónde me la movió entonces? El centro de la esfera se encuentra en el punto ABC. Pues encontrar el potencial phi en cualquier punto X y Z fuera de la esfera y a partir de este las componentes rectangulares de E en ese punto. Entonces primero el potencial y después el campo. Miren qué interesante. Vamos a encontrar el potencial y después el campo eléctrico, pues. Entonces dibujemos la situación. Tiene usted la esferita. Ahora está en un punto arbitrario, miren. Ya no está la esferita centrada en el origen. Entonces, quiero que esté en un punto arbitrario ABC. Aquí un puntito ahí, centro de la esfera, dice. Ese es el punto A, B, C. Y le dice que encuentre el potencial en un punto P arbitrario con coordenadas X, Y, Z. Mire, aquí está. Su punto P que tiene coordenadas X, Y y Z. Miren qué bien. Entonces, bueno, esa es la configuración. Encontremos el potencial. Entonces dice usted, bueno, lo primero que observo es que el punto P está afuera de la esfera. Está afuera de la esfera. ¿Verdad? Ese punto X, Y, Z. Entonces, de hecho lo dicen, ¿verdad? Si no le dicen fuera de la esfera, pues le dirían A menor que X, menor que, ¿me entienden? Así como hicimos el otro día con la ley de Gauss, que hicimos un problema de una esfera generalizada, ¿se acuerdan? Y decía B mayor que A y C mayor que B, cuando hicimos la generalización de la esfera. Entonces lo mismo le dirían aquí. Si no le dijesen que está fuera de la esfera, aquí ya me dicen fuera de la esfera. Entonces yo tengo un resultado generalizado que tiene dos resultados. Es una función seccionada. Yo conozco el potencial adentro y afuera. Entonces, ¿cuál voy a usar?
este, el de afuera. Entonces dice usted, bueno, el potencial de la esfera es igual a, espérame, a colocar bien voy a colocar bien la pantalla para que ustedes vean la pantalla completa. Ok, solución. Entonces, partimos de Q potencial es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R. De ahí partimos. Me está saliendo la letra bien rara, pero es que el lápiz, le siento una gomita que tiene el lápiz, que le he puesto una gomita ahí. Pero siento que tiene mucha fricción con la pantalla, otra vez estaba más suelto. Ok, ese sería nuestro resultado. Bueno, entonces de ahí partimos. ¿Qué es lo que tengo que encontrar entonces? ¿Quién es R? Pero ¿quién es R en este caso? Bueno, si ustedes se acuerdan, R es el vector de posición, dicen ustedes. Sí, pero R, ¿qué era? El vector que va del centro de la esfera al punto. Entonces vean, del centro de la esfera al punto. Entonces, ¿qué pasa? La esfera está aquí y el punto está aquí, pero este sigue siendo el R. Solo que por simplicidad usted lo escoge, ¿verdad? La centra en el origen para trazar su vector, pero en el fondo es el mismo R. Entonces, ok, dice usted, bueno, ese es mi punto de campo, mi vector de posición. Entonces, es la distancia que va del centro de la esfera al punto P, el punto de campo. Entonces usted dice, bueno, esto es lo que me están pidiendo, lo que ocupo encontrar prácticamente, dice usted. SR, esa es la R que tiene usted en la magnitud de esa flechita, ¿verdad? Eso es lo que usted está necesitando, esa R. ¿Y cómo encuentra esa R? ¿Qué les ocurre, muchachos? ¿Cómo encuentran esa R? Tienen a un ladito, ahí dicen encontrando R. Encontrando R. ¿Cómo encontramos R? ¿Alguna definición que nos pueda... A ver, ¿quién iba a participar? ¿Luis? ¿O quién? ¿Cómo encontramos ese R? ¿Qué se les ocurre ahí? Resta de vectores. Perdón, Sí, 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 un vector R1 restante. sí, Ah, sí, José, muy bien. Es el, una el resta de punto, vectores. el que está en el punto P menos el vector que apunta hacia el centro de la esfera. Correcto, una resta de vectores. Muy bien, una resta de vectores, exactamente. O sea, esta coordenada menos esta coordenada, ¿verdad? Sí, Entonces, los vectores que apuntan ahí, exactamente. Entonces, dice usted, bueno, es ahí la importancia de la resta de vectores discutida a comienzos del trimestre, ¿verdad? Y de forma gráfica. Esta línea siempre se quiere donde ella quiere. Miren, ella como que se manda sola, ¿verdad? Pero no se manda sola. Ya la corregimos, miren. Este sería quién. Un R2 le podemos llamar, ¿verdad? Que es como decir la cabeza. R2 menos el R1. Y el R1 pues debería apuntarnos acá, ¿verdad? Al centro de la esfera. Entonces tenemos ahí R1. Entonces como dijo José, ¿verdad? R2 menos R1. ¿Y quién sería R2? Bueno, el vector de coordenadas X en dirección de X más Y en dirección de Y más Z en dirección de Z. Qué feo me está saliendo la letra, muchachos. Espérenme, que esta gomita desde la mañana me está dando problemas.
X en dirección de X más Y en dirección de Y. Ahorita la gomita, a ver, más Z en dirección de Z, se sentí mejor, pero es que, bueno, dejémoslo ahí. Y el otro, este sería R2. Y el R1 sería A en dirección de X más B en dirección de Y más C en dirección de Z. Bueno, entonces, el R, ¿quién sería? R vector sería X menos A en dirección de X más Y menos B en dirección de Y más Z menos C en dirección de Z. Y la magnitud es lo que me interesa a mí en este problema, no es el vector como tal, sino que es su magnitud. Entonces su magnitud, ¿cómo nos queda? X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z menos C al cuadrado a la 1/2, ¿verdad? Bueno, una vez que he encontrado el vector de posición de esa esfera con respecto, ¿verdad?, al punto de campo, entonces ya reemplazo, el potencial está ya directo prácticamente. Luego, dicen ustedes aquí por el espacio, luego, ¿qué va a pasar ahí entonces? ¿Cuál sería el potencial? Luego, el potencial va a ser igual a U, U, U sobre 4pi epsilon sub 0. R. ¿Y quién es R? Esto. Permítanme. Aquí. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z menos C al cuadrado a la 1/2. Ahí está, miren. Problema resuelto en su primera parte. Ya tengo el potencial en un punto arbitrario. Simplemente usando resultados. Miren qué feo me está saliendo esto hoy. Ok. Los resultados generalizados. Quiero decir que es la tablet. Voy a darle vuelta a la pantalla. Ok, ahí está, ¿ves? Ahora encontremos a partir de ese resultado las componentes rectangulares de E. Ok, entonces quiere decir que nuestro campo tendría tres componentes. Tendría una componente, este campo sería una componente, sería EX en dirección de X, más EY en dirección de Y, más EZ en dirección de Z. Ese sería nuestro campo, lo que esperaríamos. Un campo de esa manera, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo se saca la componente X? Usted sabe que el campo se genera a partir del gradiente. Entonces usted dice, el campo es menos el gradiente del potencial. Y si estamos en este caso en coordenadas cartesianas, porque el operador nabla, si se fijan, está operando en coordenadas cartesianas, entonces sería prácticamente
algo así. La derivada parcial con respecto a x, a de phi, aquí negativo, ¿verdad? Esto en dirección de x menos derivada parcial de phi con respecto a y más aquí en y unitario más la derivada parcial de phi con respecto a z en dirección de z. Muy bien, eso es lo que uno esperaría. Entonces, esto de acá se podría decir que es EX. Esto de acá es EY, ¿verdad? Por comparación. Y esto de acá es EZ. Entonces, podemos verlo por componentes. Y de hecho, por eso nos pide él que lo hagamos por componentes, porque si no nos va a quedar muy grande. Entonces, basta con que hagamos la primera, me parece a mí, y lo demás va a ser muy repetitivo, ya van a ver ustedes. Veamos la componente X entonces. La componente X dice menos derivada parcial de phi con respecto a X. Esa sería la componente X. Y eso pues quedaría en dirección de X, ¿verdad? Pero como solo quiero la componente ahorita, pues nada más lo pongo sin el unitario. Bueno, entonces dicen ustedes menos derivada parcial con respecto a X de esta expresión, que es prácticamente esta. Permítanme. Esta. Voy a quitarle la cajita ahorita para copiarla. Esta expresión. La derivada parcial de esa expresión. Bueno, derivémosla pues. Ustedes que son buenos en eso, ¿cómo nos quedaría esto? Menos, dice usted. Pues el menos se queda ahí todavía. Dice, esto sería igual. ¿A quién? A menos. Sale el operador de derivada de la carga. El 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Y comenzamos a derivar. ¿Cómo sería la derivada de esto? Me parece que quedaría menos un medio por esta expresión. X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado. Y eso a la 3 medios. Negativo. ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Eso sería eso. Por la derivada interna. Y la derivada interna de eso, ¿cuánto es? Con respecto a x estamos derivando. Entonces quedaría 2 x menos a, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Ujú. Ya la tenemos, mira. Bueno, entonces, menos por menos da más. Y el 2 se cancela con el 2. Entonces, ¿cómo nos queda la componente x? U sobre U sobre 4pi epsilon sub 0 prácticamente. Y nos quedaría esto, ¿verdad? X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado
a la 3 medios. Y ahí tenemos el campo en X. ¿No? Y, ¿qué nos faltaría? Un X menos A en el numerador, ¿verdad? Miren qué bonito. Súper generalizado, ¿verdad? Esa es la componente X. Obviamente, si ya lo ponemos como vector, le ponemos en X unitario, pero ese es el valor de la componente. Ahora la pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a cambiar si yo saco la componente Y? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué sería la diferencia? Me parece que el procedimiento es muy repetitivo, ¿verdad? ¿Qué cambiaría? Si fuera Y, bueno, esto, ¿verdad? De cajón, como dice. Ajá, Y pero ¿qué menos más? B quedaría, ¿verdad? Y menos B, Solo lo de ¿verdad? arriba, sí. Solo lo de arriba, exactamente. Y menos B. Lo ven todos, ¿qué quedaría? Solamente cambiaría este término. Pucha, miren que desde ayer vengo viendo, esta aplicación no es loca. Miren que no se borra eso. Asustan, va muchachos. Ay, miren. Esta clase asustan, va muchachos. No es que el monitor es la tablet que no borra las cosas. Va. Ok, ahí está, miren. Y menos B. Ahí no, eso fue que no me lo borró, ¿verdad? Esto de acá. Ok. ¿Y EZ? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría en EZ? En lugar de X menos A, ¿qué sería? Z menos C. Z menos C, ¿verdad? Correcto. Ahí está, miren. Z menos C. Y aquí cambio por Z, ¿verdad? Es la componente Z. Y ahí está, problema resuelto, muchachos. Miren qué bonito. Si usted ya lo quiere expresar el campo total, pues pone a sumar estas tres, ¿verdad? Pero como le dice aquí, las componentes de rectangulares de E en ese punto, dice. Ya lo tenemos, miren. ¿Qué les parece? Sin necesidad de integrar, ¿verdad, muchachos? Licenciado, me parece que incluso podríamos dejarlo en términos del potencial, ¿verdad? ¿El qué? Los resultados, los tres. Ah, Si se sí, nos llegara a pedir, ¿no? podría dejar así usted, pues, porque si se fija, le quedó. Sí, lo que pasa es que ahí le quedaría, si le quedara a un medio, quedaría prácticamente un factor del potencial. Pero como le queda a la 3 medios, podría dejar el potencial Q sobre la magnitud de R, ¿verdad? Por ahí. Uno puede jugar, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, está bien. Pero qué bonito, ¿va? ¿Se fijan? Sin necesidad de integrar. Pues mira, un problema bien interesante en el que yo puedo usar los resultados que obtuve. O sea que a veces, cuando estamos en una clase como esta, pues creemos que todo es integrar, 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 y no. Bueno, yo era de los que pensaba así. Cuando era estudiante, me decía, puchica, esas integrales. Todo uno siempre hay que ir por la integral, por la definición, no. Es de entender el contexto, ¿verdad? La esfera, dice, ok, de la misma esfera que ya resolví, dice. Lo que pasa es que uno viene mal acostumbrado. Creo que yo le hice este comentario, ¿verdad? Antes. Uno viene mal acostumbrado a que no hace los ejemplos del libro, a que no los estudia. Y aquí sí nos vemos obligados a hacer eso. En cambio, en física 100 y 200, como la cantidad de problemas es bastante amplia, pues uno se da los problemas de un solo, pero hay ejemplos modelo en cada o problema base en cada libro de texto, y entonces usted tiene que ver los ejemplos, no saltarse los ejemplos y irse al conjunto de problemas. Y eso es algo que pasa mucho cuando el libro tiene muchos problemas y está usted en física general, ¿verdad? Pasa mucho eso. Pero ya en física más avanzada, no omita, discuta cada sección, porque olvídese. Si no, por eso es que decimos que el libro es monstruoso, claro, pues. Es que antes los problemas eran más tranquilos, pero ahora ya nos damos cuenta de que hay que estudiar los ejemplos y salen adaptaciones y todo eso. Ok, me gustaría que habláramos un poquito, ya que hablamos de esferas, que recordemos a la carga puntual, me gustaría a mí mucho. Y quiero que encontremos también el potencial de la esfera
¿verdad? El potencial de la esfera quiero que lo encontremos nosotros por otra técnica, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo de un solo las cosas, ¿verdad? Hay problemas que sí se pueden hacerlo por las dos técnicas, entonces quiero que veamos las dos técnicas, que hablemos de la carga puntual también un poquito. Luego pues pasamos a otra simetría. Hagamos el mismo problema, porque me sirve para plantearles la técnica, ¿verdad? Por medio de la diferencia de potencial. Pero antes de eso me gustaría platicar un poquito del potencial de una carga puntual y compararlo con el que ya obtuvimos de la esfera. Entonces vamos a discutir así el potencial de la carga puntual. Vamos a ver, potencial de la carga puntual. Pucha, no sé qué le pasa a esta gomita hoy. Miren, me está quedando bien fea la letra. Si la presiono mucho, siento mucha fricción. Potencial carga puntual. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? El potencial de la carga puntual lo vamos a colocar en el origen. Así como cuando la esfera está centrada en el origen, te haga lo mismo con la carga puntual. Entonces, deje la carga puntual ahí, coloque su carga puntual, Q', llámele Q'. Es una carga puntual ahí, ¿verdad? Q', entonces, el potencial de la carga puntual. Partamos de la definición. Carga puntual ubicada en el origen, pongámosle aquí mejor. Ubicada en el origen. Ok, entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de potencial es igual a Q', sería en este caso, sobre 4pi, epsilon sub 0, R relativo. Entonces ustedes dicen, bueno, encontrando R, prácticamente lo que hay que encontrar es el R, porque aquí ya tenemos la fuente, que es la carga puntual. Encontrando R, entonces R es igual a R menos R'. Usted dice, bueno, ¿quién es su R de campo? Su R de campo en este caso, o puedo hacerlo aquí, es X en X más Y en Y más Z en Z, ¿verdad? Ese es su punto de campo. Usted quiere potencial en un punto P arbitrario. Entonces, punto P cualquiera aquí. Y su R', como está en el origen, pues es 0, ¿verdad? Entonces, cuando usted saca su vector relativo, le quedaría prácticamente el mismo punto de campo, ¿verdad? X en dirección de X, más Y en dirección de Y, más Z en dirección de Z. Entonces, la magnitud de R es simplemente X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z cuadrado, a la 1/2. Y luego dice usted entonces, si lo vamos en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Luego dice usted, luego el potencial
Espérense, lo que te están omita mejora esto. Tiene estresado esto. Luego, aquí apuntamos. Luego el potencial va a ser igual entonces a Q' dividido por 4pi epsilon sub 0, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. Y eso se puede llegar a generalizar. A generalizar, que es como se lo generalizan a usted en 200, ¿no? Y le dicen K por Q entre R, recuerda que le hacían en 200. Si lo generalizamos aquí, generalizando, damos el comentario para cualquiera, ¿verdad? Prima sobre 4pi epsilon sub 0 R. Ahí está generalizado. Donde ese R, pues, si se fijan ustedes, eso es R, ¿verdad? Y ahí está generalizado. Entonces, si usted se acuerda, entre 21. Como que si estaba yo en 415 ahorita. En 200, perdón, le decían esto que era K, ¿verdad? Entonces, usted le decían, el potencial B es K por Q entre R. Así le decían a usted. Y aquí está, mira, lo hemos encontrado. Ya generalizado para una carga puntual también. Entonces, si se fijan ustedes, hay algo bien particular con la carga puntual y con la esfera. O sea, tienen la misma forma, su campo. Si ustedes se fijan en la carga puntual, en el resultado generalizado de la carga puntual, y se fijan en la esfera, son idénticos. Desde afuera la esfera es una carga puntual. Se fijan, se comporta como una carga puntual. Entonces, tienen el mismo comportamiento en el infinito. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, ¿qué pasa en el infinito? ¿Cómo es la función? Como es racional, si esto tiende a ser infinito, ¿a qué tiende el potencial? Cero. A cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes en 200? Que les decían algunos problemas, que capaz usted no se percataba de eso, pero en algunos problemas de 200 le decían a usted, asuma que las cargas vienen desde muy lejos, asuma que el potencial es igual a cero en el infinito. ¿Por qué? Por lo mismo, porque le decían que él se anulaba en el infinito. Entonces, miren, ¿cuánto vale? De la pregunta, pues ya la hice, pero solamente la estoy escribiendo. ¿Cuánto vale el potencial en el infinito? ¿Cuánto vale el potencial en el infinito? Ya lo dijeron ustedes. El potencial tiende a cero. Ok. Entonces, eso es importante. El potencial se anula en el infinito. ¿Dónde más se puede anular en una esfera? En una esfera se puede anular en el interior también, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, en el interior no. Solo en el infinito. ¿Qué pasa en el interior? Revisemos. Uno debe de cuestionarse estas cosas. ¿Qué pasa en el interior de la esfera con el potencial? Si esto se vuelve cero, ah, no, no se vuelve cero, miren. Pues la única forma donde se anula, ¿dónde es? En el infinito. ¿Lo ven? De la única forma que el potencial se anule es para una carga puntual y una esfera en el infinito. Este tipo de simetrías. En el interior de la esfera, ¿qué pasa cuando estamos en el radio cero? Queda un potencial, ¿verdad? Sí, Bueno, queda 3 multiplicando al factor de afuera. ajá, pero ojo, ¿va? Ojo, en un punto cero, pero aquí nos queda algo también interesante, ¿va? Sí, nos queda, esto se volvería cero, ¿va? Pero
en la esfera. A ver. No, está bien, la esfera tiene radio A. No. Estaba pasando una tontera, no me hagan caso. Sí, quedaría este factor, ¿verdad? Porque el punto de campo es el punto cero, pero la esfera no quiere decir que tiene radio cero. Entonces, cero entre A es cero, y entonces sí está bien. Queda esto, ¿va? 3/8 de Q pi epsilon sub 0 A. Entonces, miren qué interesante. O sea, yo puedo encontrar en el radio cero el potencial y me va a dar un valor. Pero ¿dónde se vuelve cero? En el infinito. ¿Verdad? En el infinito. Ok. A ver, Giancarlo iba a comentar algo, ¿no? Sí, sí, Lee. Es que, Dígame. bueno, yo creo que hay otro caso interesante también. Ajá, cuente. Yo creo que, bueno, si R fuera A, por ejemplo, quedaría el factor 3 menos 1, ¿verdad? Que sería 2, ¿verdad? Ujú, Y luego 2 entre 8 quedaría un cuarto. ujú. Entonces yo creo que sería el mismo potencial de abajo. Ajá, claro, exactamente. Y ese es el caso de la frontera que decimos, ¿va? Que es este, Ujú, ¿va? Que ya lo discutimos el otro día, ¿se acuerdan? Mira, ahí está, exactamente. Otro caso interesante que lo discutíamos el viernes, creo. ujú. Entonces, ese es otro que cuando es igual, entonces vemos que hay, ¿verdad? Cierta continuidad, decimos, ¿verdad? En el potencial. Miren, ¿verdad? Sí, buena, ¿verdad? Buen recordatorio este, que ese es el otro caso interesante. Entonces, ¿dónde se anula? Simetrías simetrías esféricas en el infinito. No así simetrías como la línea infinita. Esa no se anula en el infinito. Esa da líos en el infinito. Ya la vamos a discutir. Pero tenemos que salir de la esfera primero. Entonces, la línea infinita da líos en el infinito, les cuento. Es bandida. Hay que ver dónde se anulan las líneas, entonces. ¿No? Qué interesante. Todo esto que presenta el potencial. Es que hay un montón de ambigüedades ahí, ¿verdad? Que van quedando en los potenciales. Pero tienen esas características ahí, ¿verdad? Porque como en el fondo las simetrías infinitas no existen, entonces también es bien interesante eso, ¿va? ¿Por qué? Académicamente sí, están los modelos, lo más presente es el modelo, ¿verdad? Así como la caída libre, yo les he hecho siempre la analogía, la caída libre en la Tierra no existe, porque usted ocupa vacío, y aquí tiene resistencia del aire. Ah, pero si yo venzo la resistencia del aire, dice usted, entonces sí es caída libre. Ah, sí, tiene razón. Bueno, entonces también lo mismo, ¿verdad? Las simetrías infinitas no existen, pero, pero sirven para simplificar muchas situaciones, ¿verdad? Cuando consideramos cosas muy largas. Lick, solo Dígame, algo por curiosidad. Lo que dígame. está dentro de paréntesis, en la parte de generalizando, Aquí, sí, eh, eso sí, eso nunca se puede hacer cero. revise. Habría que resolver la ecuación, habría que ver. Es que ahorita por curiosidad me puse a revisar y Ajá. despejé, pero prácticamente le quedaría un número imaginario porque A no puede ser negativo. Ah, ahí está. Entonces, ajá, no puede, prácticamente no podría, ¿va? Si le queda Sí, una imagen, ya lo despejó usted, José. sí. Entonces, si le Queda queda, raíz ajá. de -3 sobre A cuadrado. Ah, entonces sí, ya no. Entonces, prácticamente en los reales eso no puede, ¿va? Ujú. Miren, o sea, miren todo lo que los aportes, o sea, está bueno que ha hecho ese despeje, excelente, excelente, José. Si se fijan, entonces no podríamos, por lo menos, a volver cero. Entonces, pues, solamente en el infinito. Entonces, eso es lo bonito. Y eso me lleva a enseñarles la otra técnica. Como ustedes ya comprenden que la simetría esférica se anula en el infinito, entonces eso me ayuda a mí a introducir lo que sigue. Que hagamos el mismo, lleguemos a este mismo resultado por medio de la ecuación de la diferencia de potencial, por la definición de diferencia de potencial, que es otra técnica que es bastante usada y que vamos a usar toda esta semana, de hecho. Todo lo que resta de la semana antes de la pruebita práctica. Ok. Eh, entonces es importante, ahorita que ya veo que se están conectando más, no, a lo mejor a la hora de la clase oficial, acuérdenme a las 5 un aviso, ¿verdad? De los recursos que habilité. Acuérdenme, porfa, para que lo escuchen todos los demás. Porque yo sé que igual va a quedar la grabación, pero lo escuchen en tiempo real, para mejor. Ok, veamos entonces.
Veamos esta técnica. Miren que esta técnica les va a servir. Ahorita la vamos a ver para esferas, pero se puede aplicar también para simetría cilíndrica. Y eso es lo que quiero que aprendan, la técnica, ¿verdad? Ya después, sabiendo la técnica, usted adapta cualquier resultado, pero sabe la técnica. Entonces, si se fijan, primero les introduje carga puntual y esfera y les pregunté dónde se anulan. Ya vimos que en el infinito, ¿verdad? Eso nos ha quedado bien claro y hemos visto todos los casos especiales. Incluso hasta José dijo, bueno, es que eso de adentro en los reales no. Ya despejé yo y Lick, definitivamente lick, no se lick. vuelve cero. Ajá, Me, dígame. equi- me equivoqué, me equivoqué, me Ajá, equivoqué. En el despeje. En ajá, realidad y queda entonces, raíz de 3 a ajá. cuadrado. Ah, habría que verlo entonces. Habría que verlo. ¿Dónde está? A ver. Raíz de 3 a cuadrado le queda. ¿Dónde está el resultado? O sea, todo dentro de la raíz. Ajá. O sea, le queda que R, Sí, raíz de 3. 3 a cuadrado adentro de la raíz. Así. Ah, ok. No, 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 no. 3 a cuadrado. Así. Sí, Ahí se así. anula. Ahí se anula. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Porque aquí se volvería a cero esto, ¿va? ¿Ah? Sí. ¿Qué dicen? ¿Y dónde sería ese punto? Raíz de 3 a cuadrado. Cuando el radio vale raíz de 3 a cuadrado. Así. Si se considera A positivo, se puede sacar de la raíz cuadrada tranquilamente. Ajá. Entonces nos queda raíz de 3A. Así. Sí. Pero bueno, ¿va? Nunca me había puesto a pensar, fíjense, en despejar eso, está bueno eso. Por eso es que cada trimestre uno aprende cosas nuevas con el grupo, ¿va? Entonces queda raíz de 3A, dice. Ahí donde se podría anular también, adentro de la esfera. O sea que ahí sí, en ese punto sí se anula. Ajá. Adentro. Y esto es adentro de la esfera. ¿Cuánto es raíz de 3? En decimales. A ver si realmente estamos adentro. ¿Cuánto es raíz de 3 en decimales? ¿Lo tienen en la calco ahí a mano? 1.7320. En 1.73 el radio, entonces no es adentro, ¿va? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esto está fuera de la esfera, ¿sí o no? Sí, porque Ujú. tendría que ser menor a 1. Entonces no se Fuera anula adentro. dentro de la esfera. Volvemos a lo mismo. Ven las cosas que salen. Qué interesante, ¿se fijan, José? O sea, ya, y usted hizo el despeje. Excelente, José. Entonces dice usted, bueno, pero entonces no se anula dentro de la esfera. Y esta expresión no es válida para esa región, entonces no hay forma. Entonces, va, José. Hay 2 puntos entonces donde se anula fuera de la esfera, que es No, en porque es raíz que de esta, 3. no, Ah, y en el lo infinito. que pasa es que Ah, esta expresión no existe para afuera de la esfera. Es que lo que ¿Ya lo pasa es vio? que raíz de y 3 al entonces, cuadrado, raíz de 3 al cuadrado quedaría solamente como raíz de 3A, porque A Ajá, se toma siempre como positivo, entonces no ajá, hay valor absoluto. ajá. Y lo que dice Lick es que hay una contradicción, entonces cuando hay contradicción no se concluye. Ajá, ¿Verdad? exactamente, Giancarlo, lo que dije Giancarlo, exactamente. No hay, o sea, si se fija usted, ok, veámoslo como ecuación. Ahorita no vea esta condición, que es lo que dice Giancarlo, baja. Que pues, si ya vemos la condición, aquí usted encontró un valor, ¿verdad, José? sí, Entonces le da raíz de 3, le da raíz de 3A. Así, ¿verdad? Entonces yo les dije, sí. saquemos en decimales raíz de 3. Entonces me dicen 1.73. Ah, bueno, pero entonces la pregunta es, esta expresión, esto es, mire, ¿se cumple esto? No, ¿verdad? Porque No, me no está se diciendo cumple. que el R es mayor que A y el R es mayor que esta, entonces es esta expresión. Entonces lo que decía Giancarlo, entonces ahí se contradice, entonces no hay un punto donde se anule realmente adentro. ¿Se fija? Hoy sí me comprende, José. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Por eso decía que está interesante lo que usted planteó. O sea, me gusta eso. Yo no me había puesto a pensar. Bueno, entonces uno puede llegar a caer, como dicen ustedes mismos, ¿va? Como dije Giancarlo, uno podría creer que está correcto, pero hay realmente una contradicción. ¿Sí o no, José? Sí, hay una contradicción. Entonces, qué bonito, ¿va? Cuando ustedes ya aportan, preguntan, cuestionan y todos empezamos a debatir un resultado y eso está bonito. Entonces, en conclusión, seguimos, ¿verdad? Usted dijo, bueno, raíz de 3A, ok, me daba negativo, imagínate, ya lo despejé, pero después dijo, no, 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 corregí. Y sí, hay un valor, ok, como ecuación sí, pero en la situación física que estamos analizando es como cuando nos da la cuadrática tiempos negativos y tiempos positivos. ¿Se acuerdan de esos problemas de física 100? Sí, Entonces viene siendo la misma idea. Ahora no, o sea, no, dice, no, esta la descarto porque esta solución queda descartada porque es un tiempo negativo. Y la que tiene sentido físico es esta. Y entonces lo mismo acá. Ok, tiene solución esta ecuación. Se vuelve cero en ese punto, José, ¿verdad? Pero, y para todos. Pero queda descartada porque no tiene sentido físico. Está fuera de la esfera. Y esta expresión solamente es válida para dentro de la esfera. Hoy sí, ¿verdad? Nos ha quedado a todos claro todo este análisis tan bueno que salió del comentario de José. Ok, listo es todo, ¿va? sí, Excelente. gracias. Y los demás también, vamos bien con el análisis. Yo creo que estuvo muy bonito, muy bonito. Eso estuvo muy, muy interesante porque tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas. O sea, pero mire, yo despejé y, pero entonces, por eso le pregunté, ¿cuánto es raíz de 3? ¿Verdad? En decimales, ahí donde yo dije, está interesante lo que dice José, pero vamos a ver. Lo cuestioné académicamente, bueno, entonces ahí donde nos dimos cuenta, volvimos a caer en que se anule en el infinito. ¿De acuerdo? Perfecto, pues, excelente. Entonces, estuvo muy bueno. Eh, bueno, entonces se anula en el infinito y nos lleva a la técnica que les quiero enseñar. Y como les decía, si ustedes entienden esto, lo pueden después adaptar a cilindros, solo que habría que investigar. Cilindros y líneas se comportan iguales, ya vamos a ver, ¿verdad? Eso, nosotros también. ¿Dónde se anula? Para usar esta técnica, ¿verdad? Pero esta técnica tiene que usted saber dónde se anula el potencial. Entonces, vamos a encontrar el potencial de la misma esfera, ¿verdad? Lo hago para que comparemos y veamos que las técnicas funcionan. Encontrar el potencial de una esfera uniformemente cargada y sirve para las otras que les he dejado de tarea. O sea, la técnica sirve con tal sea simetría esféricamente simétrica, ¿no? Uniformemente cargada por medio de la definición de diferencia de potencial, que esa es la otra técnica y sirve para el tema del capítulo 6 porque es más de lo mismo, tiene que ver con el potencial y todo eso. Entonces, si ustedes aprenden a usar esta técnica, van a poder encontrar potenciales de forma rápida también y no por la definición, porque ya vieron cuánto nos tomó la esfera, ¿verdad? ¿Se acuerdan por la definición? Nos tomó un poquito a ver aquí a integral, dos clases, dos horas de reloj, ¿verdad? Ok, bueno, entonces dice usted, ¿cómo puedo usar yo esta expresión de la diferencia de potencial para encontrar el potencial como tal? Entonces, lo primero que necesitamos es conocer el campo. Aquí, ahí está esa limitante. Si usted conoce el campo antes, usted puede encontrar el potencial. Entonces, mire, usted conoce el campo. Si usted conoce el campo, pues hace la integral de línea, ¿verdad? Haya la diferencia de potencial y a partir de ahí podríamos hallar el potencial. Entonces, la idea va en ese sentido. Entonces, yo le digo, bueno, le voy dando la técnica así a poquito. Y luego la vamos a ir construyendo. Hagamos el dibujito de la esfera. Creo que no está centrada ahí, ¿verdad? No, bueno, aquí. Vean esta cuestión.
Creo que igual no me quedo centrada, pero puedo mover la esfera. Más o menos ahí para que me quede centrada. Ok, esa es la esfera. Está uniformemente cargada con una ρ constante. ¿Verdad? Tiene una ρ constante. Entonces, dice, usted quiere encontrar el potencial por medio de la ecuación de diferencia de potencial. Entonces, usted tiene que saber dónde se anula el potencial de una simetría como esta. Entonces, usted ya sabe, eso se anula en el infinito. Y aparte de eso, tiene que recordar el campo eléctrico de esa distribución. Entonces, vámonos a unos días atrás. Cuando vimos ley de Gauss, déjenme colocar ley de Gauss. Y vimos la esfera. Creo que está por acá. Llegamos a la solución de la esfera. Creo que, si mal no recuerdo, era esto. En función de la carga total. Y esto era en función de la densidad de carga. Por aquí lo dejé. Este era en función de la densidad de carga. Entonces me llevo este. Le quito la cajita por mientras. Y lo copio. Me voy a llevar este campo. Porque con este lo hace Wagner. Se puede hacer también con el otro. Pero llevémonos este. Yo voy a la página actual. Y yo digo, bueno, usted ocupa recordar este resultado, pero ocupa conocer el campo. Entonces ese campo usted lo puede obtener previamente por Gauss. Esa es la ventaja. Le pueden dar una simetría, ok, usted ya conoce o puede calcular el campo por Gauss y luego encuentra el potencial, porque están relacionados los conceptos. Eso es un poquito la técnica. Ya era por la definición sin usted conocer el campo. Ahora usted conoce el campo y puede encontrar el potencial que genera ese campo. Entonces es un poquito la idea. Entonces usted aquí le pone recordar, porque este nada más era un recordatorio. O si le toca calcularlo, pues lo calcula. Ahí ni modo. Recordar. Entonces ya una vez que lo ha recordado, dice usted, bueno, yo quiero sacar la diferencia de potencial. Entonces, yo ocupo dos puntos. Si usted se fija en la ecuación de la diferencia de potencial, tiene dos puntos, el punto P1 y el punto P2. Usted calcula la diferencia de potencial entre dos puntos. Bueno, entonces usted escoge esos puntos y comienza en el punto donde se anula el potencial. En el punto donde el potencial es cero. ¿Y eso dónde es? En el infinito. Entonces usted comienza y coloca un punto. Entonces usted lo coloca aquí. Vamos a asumir que estamos en el infinito para que nos quede aquí un poquito la cuestión. Entonces mire, este es su punto P1. Entonces su punto es en el infinito. Y aquí está su punto P2. Cualquier punto afuera de la esfera. Vamos a ir como en reversa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir del punto donde el potencial se anula a luego entrar en los puntos donde el potencial ya existe, ¿verdad? Entonces así comenzamos, desde donde el potencial es cero hasta donde el potencial pues, ya tiene un valor, ¿verdad? Que no. Entonces yo escojo mis dos puntos. Entonces por eso comienzo de afuera. Entonces comienzo de la región de más afuera. No puedo comenzar de más adentro porque ahí no se me anula. Entonces comienzo de donde se me anula el potencial, que es afuera. Por eso es importante conocer dónde se anula. Por eso fue lo que discutimos antes, ¿verdad? De hacer el problema. Entonces usted dice, bueno, se anula afuera. Entonces comenzamos por regiones. Aquí también van a ver regiones. Comenzamos por la región de afuera. Para R mayores que A. Dice usted, bueno, para R mayores que A. Para R mayores que A. La diferencia de potencial me quedaría pues menos, ¿verdad? La integral del punto 1 al punto 2, dice usted, esta es la definición. Usted, volviendo a copiar, d punto de ds. Ya conoce el campo, ya conoce el campo. Entonces usted dice, la diferencia de potencial me quedaría menos la integral de el infinito, que es el punto 1, ¿verdad? A un punto arbitrario R afuera de la esfera. Este R, este R, punto 2, no le puse yo, era punto 2.
Usted lo puede poner donde usted quiera. Puede poner aquí, puede poner aquí. Su punto R, o sea, fuera de la esfera. ¿De acuerdo? Fuera. Entonces, usted dice, bueno, desde un infinito a un punto R afuera de la esfera. Yo lo puse ahí cerquita porque quiero yo darle un sentido, pues después más académico. Pero usted lo puede poner aquí, ¿verdad? Afuera de la esfera, justito, ¿verdad? Aquí, 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 donde usted quiera, un punto R. Bueno, entonces dice usted, del campo. Y mi campo es, dice usted, el de afuera. Rho al cubo sobre 3 epsilon sub 0 R cuadrado en dirección de R. Porque ahí dice E vector, ¿verdad? Hay un producto punto, están acoplados los dos, ¿verdad? Punto DDS. Ah, ok. ¿Y qué es el DDS? Ah, un desplazamiento, que es parte de una curva, porque esto es una integral de línea, ¿verdad? Entonces dice usted, ok, es una integral de línea. Bueno, entonces quiere decir que yo debo escoger una curva que me vuelva uno ese producto punto. Entonces, ¿cuál es la curva que ustedes escogerían? ¿Qué curva le va a volver a usted el producto punto 1 aquí? ¿Qué DDS es el más conveniente colocar? ¿El DDS de quién? ¿De phi? ¿De teta? ¿De R? ¿Cuál? Estamos en coordenadas esféricas. DR. De R, ¿va? Porque, ¿qué pasa si coloco los otros? Se vuelven cero. Devuelve cero, entonces el producto punto no se me desacopla, a mí lo vuelvo cero, entonces no puedo encontrar, ¿verdad? Exactamente, entonces yo ocupo una trayectoria recta prácticamente. Si el DDS es el DDR, es el DDS de R, usted aquí pone el DDR, ¿verdad? El DDS de R en dirección de R. ¿Qué quiere decir? Que la trayectoria es recta. Entonces, esta es su curva, mire. Una línea recta. Es una integral de línea. Y entonces usted viene así, ¿ve? ¿Sí o no? Entonces, miren cómo va armando usted el concepto. Entonces, la técnica va así. La voy explicando despacio, porque es bien fácil, pero la voy explicando despacio para que vean por qué cada cosa tiene que ir encajando. No es a lo loco, ¿no? Entonces, primero conocer dónde el potencial se anula. Luego, pues, que usted ya sabe, pues, donde el potencial se anula es su punto número 1. Y el punto número 2, pues lo escoge como está el campo por regiones, pues entonces usted por regiones, ¿va? Hasta afuera de la esfera. Y luego, pues, escoge la trayectoria más conveniente, que usted ya sabe, en este caso, pues, que para que esto no sea cero, pues usted pueda realmente tener una expresión válida, entonces usted esto lo ocupa la trayectoria recta, el DDSDR. Entonces usted dibuja su trayectoria. ¿Estamos bien hasta ahí? El resumen que le hice desde la técnica hasta ahorita. ¿Sí? Ok, muy bien. Listo. Entonces, el producto punto se vuelve 1, esa historia ya la sabemos, ¿verdad? Pero usted puede hacer el comentario acá. Creo que voy a recordar. Vamos a poner aquí el DDS. Me parece que es apropiado dejarlo por escrito, aunque lo expliqué. Encontrando DDS, entonces el DDS más apropiado es el DDS de R en dirección de R, donde DDS es DR, el DDR, ¿verdad? En dirección de R. Y este campo creo que me lo voy a llevar para el otro lado, para acá. Y así tengo espacio para trabajar la integral, más espacio. Esto nada más era un recordatorio, entonces no ocupa estar ahí como en medio ahí. Listo, entonces yo continúo con esto. Continúo con esto y digo, bueno, voy a dejarle la pantalla completa para que ustedes lo vean. Y digo, diferencia de potencial es igual a menos. Y de hecho, fíjense que ese menos me lo puedo quitar del camino. ¿Cómo me lo puedo quitar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo me quito ese menos del camino?
Invirtiendo los límites de integración. Ah, correcto. Invirtiendo el límite de integración. Muy bien. Entonces, me queda de R a infinito. Y pues simplemente me dedico a integrar ahora. Rho al cubo me quedaría 3 epsilon sub 0 R cuadrado. Y esta integral es súper sencilla. Una integral de línea, ¿verdad? Entonces sale la integral rho al cubo sobre 3 epsilon sub 0 integral de R a infinito de quién? De DDR entre R cuadrado. Miren, esa integral clásica que usted la viene resolviendo desde que está en cálculo 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es esa integral? Menos 1 sobre R. Entonces usted dice, bueno, rho al cubo, 3 epsilon sub 0, menos 1 sobre R. Eso evaluado desde R a infinito. Entonces aquí a veces uno le pone un límite, cuando son integrales impropias, ¿verdad? Pero a estas alturas del partido ya saben ustedes que le colocamos el límite, ¿va? Y entonces a la impropia ahí, ¿verdad? Bueno, y entonces ¿eso cuánto da? Eso nos da rho a al cubo sobre 3 epsilon sub 0. Positiva quedaría, ¿verdad? ¿Qué dicen? Hasta ahí vamos bien, si se sigue. Sí, Lee, positivo. Perfecto. Y entonces positivo y no me queda así. Entonces es la diferencia de potencial. Mira, en cualquier punto R fuera de la esfera. La diferencia de potencial, no dije el potencial. Ah, buen punto, ¿verdad? Dicen ustedes, no dijo el potencial, es cierto. Esta es la diferencia de potencial, lo que yo encontré. Ok, es el voltaje, pues, lo vemos en el sentido ya de eléctrico, ¿verdad? Encontré el voltaje y dicen, bueno, ahí está el voltaje. Esa es la función de voltaje, o sea, la diferencia de potencial. Ok, bueno, y si yo quiero el potencial, entonces dice usted, bueno, desacople la diferencia de potencial, desacóplela. Esto es la resta de dos potenciales, entonces usted quiere el potencial en R, bueno, entonces, ¿qué tiene ahí en esa diferencia de potencial? Tiene el potencial en R menos el potencial en el infinito. Y eso es igual a rho a al cubo sobre 3 epsilon sub 0 R. Ah, dice usted, pero el potencial en el infinito usted dijo que era 0. Ah, ahí está, mire. Por eso es importante saber dónde se anula. ¿Ve? Miren. Y entonces, por arte de magia. No, por arte de magia no. Sino que lo digo como una frase, ¿va? Pero naturalmente, miren, ahí está. El potencial afuera. ¿Coincide con el que teníamos calculado? Sí coincide. Qué genial, miren. Más rápido que estar con aquellos valores absolutos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué opinan de eso? ¿Verdad que sí? Y estábamos con aquellos valores absolutos por la definición. A veces se complican las cosas. Es infalible la definición, ¿verdad? Pero a veces complican las cosas. Ok. Bueno. Entonces, y si lo evaluamos en A, que fue lo que comentaba Giancarlo, ¿verdad? Y si lo evaluamos en A, ¿cuánto nos da? Evaluémoslo en A. Ajá. Yo creo que daría lo mismo, solo que con a al cuadrado, desde a al cubo. Ajá. Ujú. Entonces nos quedaría rho a cuadrado, ¿verdad? Sobre 3 epsilon sub 0. Ahí, ¿verdad? Excelente. Sí, así queda. Ese es el potencial en A. Dejémoslo ahí que nos va a servir todavía el bandido. Ok, bueno. Ya estamos listos. Vámonos para adentro, pues dice usted. Vámonos para adentro porque ya encontramos afuera la esfera. Y adentro de la esfera, también, pues vámonos adentro, pues. Por eso les decía, vámonos para adentro. ¿Qué pasa dentro de la esfera? Bueno, entonces vea usted su esferita. Creo que me voy a llevar la esferita, me gusta esta esferita. Y la voy a copiar.
Vámonos para adentro, le digo yo. Y entonces hace el comentario para R menor que A. Ok. R menor que A. Bueno, entonces usted tiene que conocer lo mismo, conocer dos puntos. Pues usted quiere un potencial, no quiere un valor. Usted quiere, o sea, no quiere un valor, como le digo, eh, numérico, sino que quiere una función, el potencial adentro, cómo se comporta, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ocupo dos puntos, un punto conocido y el punto que quiero encontrar, ¿verdad? ¿Cuál es el punto conocido? ¿Cuál sería su punto uno ahora? La superficie de la esfera. ¿Sí o no que ya lo conocemos ese? Que es el punto interesante que decía Giancarlo, ¿va? Al comienzo, que lo retroalimentó eso hoy, va. Ok, bueno, mira. Ese es el punto uno, porque es el conocido, este. Y el punto dos, cualquier punto adentro, arbitrario. Punto R decimos. Pusimos el punto R, el punto R. Y hacemos que la trayectoria más conveniente sería una recta, ¿verdad? Porque es la misma expresión. Depende de R el campo. Entonces ahí, solo que ahora el punto 1 ya no es donde se anula. Usted ya conoce otro punto en medio ahí, ¿va? Que es el punto donde R es igual a A. Bueno, entonces saquemos la diferencia de potencial. Igual. Diferencia de potencial es igual a menos la integral del punto 1 al punto 2 de punto de ds. De punto de ds. Y eso pues sería menos la integral desde A hasta R. ¿Por qué de A hasta R? Bueno, porque usted está, su punto inicial es el A y su punto final es un punto R arbitrario. Usted puede haber escogido el punto R aquí, 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 en cualquier parte de la línea, ¿va? Ok, AR. Entonces, ¿cuál es el campo que va a usar ahora? El de adentro, dice usted. El de adentro. ¿Y cuál era el de adentro? Aquí lo tenemos. Coger copy paste ahí. Mire, lleva este. Ahí está, mire. Ahí lo tiene. Punto. No, se me descargó el lápiz. Espérense. Voy a ponerlo a cargar ahí un ratito. Un minuto. Mientras doy el aviso, ahora aprovecho para dar el aviso. Es cierto, ya me acordé. Ok, ¿se acuerdan que les dije hace ratito que como no estaban todos todavía, por lo que no se pudieron conectar a las 4, les he compartido en el campus unos recursos del tema de conductores en campos electrostáticos. Este tema yo siempre es bien teórico. La primera parte, ¿verdad? Toda la parte de conductores es un montón de teoría. Entonces yo lo que he hecho es que he creado un videito como de, no me acuerdo, no me acuerdo de cuánto, no quiero mentir ahí, creo que son 8 o 10 minutos. De 10 minutos en el que explico esta teoría, ¿verdad? Sobre los conductores en campos electrostáticos. Entonces tiene que ver con ideas de campo eléctrico, de potencial, ¿verdad? Pero resulta que ahora ya no estamos hablando de estas leyes que estamos estudiando ahorita en el vacío. Aquí no hemos metido materia en juego. Entonces, el tema de conductores en campos electrostáticos es la primera introducción que ustedes tienen de trabajar con materia, la materia conductora, ¿verdad? Entonces, hay un videito pues, que resume estas ideas, cómo se comporta el potencial, el campo, la carga, todo eso. Y me gustaría que ustedes lo vieran. Eh, para que vayamos avanzando en eso. Entonces, si pueden verlo hoy, sería genial. Usted le puede poner pausa, tomar sus apuntes. Es un videito corto, ¿verdad? Lo he hecho yo pues en el año 2019-2020, ya no me acuerdo. Lo hice y me parece que es una buena estrategia para avanzar porque
es bien teórico y dar un poco de teoría así bien incómodo para una clase que es muy práctica como esta. Entonces, apóyenme viendo ese videito y van a, luego cuando ya tengan bien claro ese videito, yo sé que le van a entender porque está bien, bien didáctico y todo. Vamos a hacer un problema que tiene que ver con esta técnica que les estoy enseñando y con el videito con los conceptos del videito que van a ver. Entonces va a ser bien útil. ¿Verdad? Vamos a hacer después problemas con un conductor ya, pero y usando esta misma técnica de diferencia de potencial que estamos estudiando hoy. Entonces son conceptos que están atados, entonces vayan avanzando en eso, por y creo que también les voy a habilitar o les habilité, por eso lo van a ver posteriormente, quizás lo pueden ver después. Creo que ya los habilité los dos, pero no lo vean antes, que es de capacitancia, ¿verdad? De capacitores en serie y en paralelo. Creo que ese no sé si lo puse visible, estaba trabajando en eso en la tarde. Pero el de conductores creo que ya está, ¿verdad? Ustedes me pueden validar después si ya está, si no lo publico en la noche. Pero ya está, ya lo tengo. Estuve trabajando eso en la tardecita cuando les escribí desde la repo de la clase. Entonces véanlo por favor y va a ser de mucha utilidad para cuando hagamos problemas tipo el día jueves sobre estas ideas de conductores. Para que es Lick. más de lo mismo. Cuéntenme, Giancarlo. No, solo para confirmarle que sí, sí aparece Sí, en está. el Y el de capacitación recurso de también, apoyo. o solo el de conductores. Solamente el de conductores. Está en Perfecto. recurso de apoyo. Excelente, Giancarlo. Ya le puse el tema, ¿verdad? Conductores en campo electrostático y le puse recursos de apoyo. ¿Va? Perfecto, gracias, Giancarlo. Entonces sí, ya está. Entonces véanlo. Hoy, si pueden, ¿verdad? Lo ven más tardecito o en el transcurso del día de mañana, de modo que ya antes de la clase, pues ya de mañana ya lo tengan listo. Pero es un videíto que les va a servir, ¿verdad? Para que yo calculo que el jueves vamos a trabajar esas ideas, ¿verdad? De ahí mezclado con esta técnica que les estoy enseñando ahorita. Entonces van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. Porque esta técnica funciona para esferas y para cilindros. Solo es de entender dónde se anula el potencial. Si ustedes entendió dónde se anula el potencial en la simetría, nos vamos, ¿verdad? Con eso con esto de los conductores. Y luego, pues, yo les pongo uno de capacitancia también que es bien interesante. Muy bien. ¿Se ha seguido el aviso? ¿Se ha entendido la idea, la directriz? ¿Sí? Muy bien. Entonces, apóyenme viendo el videito. Va a estar bueno, les va a gustar. Van a aprender. Ok, ya me cargó el lápiz. Entonces, aproveché ahí para el tiempo que se carga el lápiz. Para un poquito avanzar en esta idea. Bueno, entonces, ya tenemos ahí la trayectoria más adecuada es una recta. Entonces, usted dice, bueno, DDR, perdón, en dirección DR. Y listo. Nos deshacemos del menos de la misma manera, nos deshacemos del menos, le damos vuelta al límite de integración, esto nos quedaría de R a de rho R de DR sobre 3 epsilon sub 0 y pues esto le va a quedar igual a rho sobre 3 epsilon sub 0 integral de R a de esto y todavía esto está toda subida, un polinomio sencillo, ¿verdad? Integral del dr de dr pues es un medio de R cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la diferencia de potencial? Ahí pues esa integral está bien fácil. Entonces, ¿cómo nos quedaría la diferencia de potencial? A ver quién me la dicta, cómo le queda. Le ayudo con esto. Rho 3 epsilon sub 0, eso sí queda. Donde la resuelve que le queda un medio y evaluada, ¿qué le va a quedar? A cuadrado menos R cuadrado o R cuadrado menos A cuadrado. ¿Qué nos quedaría? ¿Ah? Esto, ¿está bien ahí? Así queda la integral ya resuelta, ¿verdad? Simplificamos un poquito. Ok, Steven, gracias por validar. Entonces simplificamos un poquito y esto quedaría 6 epsilon sub 0. ¿Se acuerdan que así nos quedaba? Y yo decía que se miraba bonito, pero el autor hace su simplificación. Ahí está, miren cómo nos quedaba ese día. Pa.
Pero se acuerdan que yo les dije, bueno, ahorita dejémoslo así, después ya lo simplificaba. Entonces dejémoslo así. Esta es la diferencia de potencial. Esto no es el potencial, es la diferencia de potencial. Eso da. Ok, y si yo quiero el potencial, pues hace lo mismo. Desacopla la diferencia de potencial. ¿Cómo la va a desacoplar? Potencial en R menos potencial en A. Igual a ρ sobre 3 epsilon sub 0 A cuadrado menos R cuadrado. Ah, ok, dice usted. Y entonces despeja para potencial en R. ¿Cómo le quedaría el despeje para potencial en R? Potencial en R, dice usted, sería igual entonces a esta misma expresión Dic, que usted ya tiene. Ajá. ¿no era un 6 abajo el denominador? En vez Sí, va. de 3. Cambié, ¿verdad? Abruptamente ahí yo. Sí, tiene razón. Gracias. Y corrijo, ¿verdad? 6, yo porque tuve 3. No les digo. Ok, y entonces quedo A cuadrado menos R cuadrado. Y aquí quedaría más potencial de A. Eso es lo que me queda, ¿verdad? Estaba negativo el potencial en A, entonces solo pasa positivo acá. ¿Y ya conozco la expresión? Sí, entonces reemplaza usted por la expresión que ya conoce del potencial evaluado en A. Entonces, potencial en R le quedaría prácticamente ¿cuánto? Rho por A cuadrado menos R cuadrado dividido por 6 epsilon sub 0. Aquí si quiere. Sí, más potencial en A. ¿Y cuál es el potencial en A? Rho A cuadrado sobre 3 epsilon sub 0. Ese sí es 3, ¿verdad? Ahí no estoy haciendo mal. Ok. Y entonces aquí saca factor común. ¿Qué podemos sacar de factor común ahí? Rho sobre 6 epsilon sub 0. Pues saquemos eso. Y entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Este nos quedaría A cuadrado menos R cuadrado. Y este nos quedaría más 2A, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí nos queda aquel 3, ¿verdad? Que nos estaba quedando. Miren. Rho 6 epsilon sub 0. 2 más 1 es 3, ¿verdad? Entonces usted dice 3A cuadrado menos R cuadrado. Pero Wagner no lo deja así, pero sé que a Wagner le gusta dejarlo más elegante, ¿verdad? ¿Y cómo lo deja Wagner? Le saca el A cuadrado de factor común. ¿Se acuerdan? Rho A cuadrado, 6 epsilon sub 0. Y entonces le deja aquí el 3 menos el R cuadrado entre el A al cuadrado. Que ese es el resultado que teníamos hace ratito, ¿verdad? Que estábamos analizando. ¿Dónde está? Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí lo dejé en función de Q, por eso es que no aparece el A cuadrado. Pero cuando lo tenía en función de la densidad de carga, ¿dónde está? No lo simplifiqué ahí, ¿verdad? Si usted lo deja en función de la densidad de carga, aquí fue que yo cambié la carga total y después generalicé. Pero si yo lo dejo aquí en función de la densidad de carga, aquí va a aparecer un A cuadrado. Por eso es que no nos aparece ahorita, pero miren, está el resultado. Aquí como está en función de la carga total, vuelvo a repetir, por eso es que quizás ustedes no lo ven idéntico, pero en el fondo es lo mismo. Es este mismo resultado el que obtuve. Miren. ¿Sí o no? Solo que ya me lo da generalizado, es lo bonito. Ya me lo da en esféricas. Ya me lo dio en Z. Después yo tuve que generalizarlo, ¿se acuerdan? Entonces aquí reproduzco el mismo resultado. Miren. Y aquí ya después si yo lo dejo en función de la carga total de la esfera, pues voy a obtener el Q sobre 8pi epsilon sub 0 y sin el A cuadrado aquí, ¿verdad? Pero ahí está, miren. Se fijan en la técnica, ¿verdad que está bien sencilla la técnica?
Está bien sencilla la técnica. Entonces dice usted finalmente y arma la función seccionada. Finalmente dice usted. Potencial en R va a ser igual y arma la función seccionada. Le va a quedar rho al cuadrado sobre 6 epsilon sub 0. 3 menos R cuadrado sobre A cuadrado. Y si usted quiere, pues lo deja en función de la carga total de la esfera. Eso no hay ningún problema. ¿Vale? Y el otro, ¿cuánto quedaba? Está levantando la página. ¿Cómo quedaba el otro? Rho sobre 3 epsilon sub 0 R, ¿verdad? Y queda un A al cubo. Sí, ¿verdad? Valídenme si queda ese. El segundo está bien. Lo copié bien. Sí, ¿verdad? Lo copié bien. ¿En qué dirección queda esto, muchachos? Como pregunta que me salió mi duda existencial. ¿En qué dirección queda esto? Pregunta capciosa. Ah, ¿verdad? Ya le entendieron el trámite. Ah, bueno, pues. No tiene dirección. Va, acuérdense. Buena. Pregunta cocciosa. Va, exactamente, pregunta cocciosa. Ok, listo. No vayan a caer en la trampa nunca. ¿Va? Que siempre les digo a lo largo del curso, ay, ¿en qué dirección queda esto? En R. Y dicen, no, ¿y por qué? Les digo, explíqueme por qué. Y entonces ahí empezamos a molestarlo. ¿Va? Ok. Listo, ¿ha quedado clara la técnica entonces? Hemos reproducido los mismos resultados por otro camino. Y eso es lo bonito. Entonces, ¿qué necesita conocer usted? ¿Dónde se anula el potencial para poder iniciar el problema? O, pues, deberían de darle un punto donde el potencial es constante también, ¿no? Para que usted lo pudiera arrancar y poder encontrar el potencial, ¿verdad? Sabiendo de 2 puntos, pero no puede desconocer uno de los puntos, porque si desconoce uno de los puntos no va a poder despejar por el potencial. Lo más que va a poder hallar es la diferencia de potencial. Entonces, si usted quiere el potencial a partir de la definición de diferencia de potencial, ocupa conocer el campo y mínimo el punto donde se anula el potencial. ¿Vieron la idea, verdad? ¿Se entendió la técnica, muchachos? ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Soltemos la mano entonces ya luego vamos a ver la técnica, vamos a ver la línea. Ahorita quiero que soltemos la mano un poquito con un problema bien bonito, ¿verdad? Y que es el de un disco. El de un disco, que disco, pues, les dejé uno en la tarea de campo, pero no hemos hablado así como de los discos, así propiamente en clase. Entonces me parece que es oportuno hablar del disco. El problema es muy bonito, se puede hacer por la definición, en este caso. Y lo que se quiere es demostrar, ¿verdad? Lo mismo, encontrar el potencial y demostrar por la definición y demostrar que el gradiente es el campo, ¿verdad? Entonces, ese problema es bien bonito, tiene bastante tela que cortar este problema. No se lo imaginan ustedes, es un problema que, wow, vamos a ver si lo logramos ver todo completo por el factor tiempo, ¿verdad? Porque tampoco es un problema que me puede llevar toda una clase completa también y un poquito más de otra. Entonces, voy a ver si logro por lo menos ver la parte base y los otros análisis, pues tal vez se los puedo hacer como cápsula de apoyo. ¿Verdad? Pero quiero que discutamos esto. Veamos esto. Existe carga distribuida con densidad superficial sigma constante sobre un círculo de radio A en el plano XY con centro en el origen. Demostrar que el potencial de un punto sobre el eje Z está dado por. Ya me dicen que tengo que llegar a la expresión. Este problema tiene más preguntas. Esta es solo la primera parte. Demostrar que el potencial de un punto sobre el eje Z está dado por. Luego le pide que demuestre que ese potencial le genera el campo, ¿verdad? Que usted ya le dejé de tarea y que estaba en la y que también está en el libro de texto el resultado.
¿verdad? Y luego le dice que haga otro análisis ahí, ¿verdad? Pero veamos lo primero, lo primero. Entonces hagamos el disco. Vámonos al disco, hagámoslo aquí, a ver si me queda bien el disco. Más o menos. Entonces usted hace el disco ahí. Ese disco está centrado, ¿verdad? De hecho, no es un disco. Bueno, sí, un disco, un círculo, ¿verdad? Como usted lo quiera ver ahí. Plano, ¿verdad? Completamente. Miren, por ahí va la idea. Ok, está centrado en el origen y está apoyado en el plano XY, ¿verdad? Entonces le piden que encuentre el potencial en un punto P sobre el eje Z. En un punto P sobre el eje Z. Usted ahí va a encontrar su potencial. Muy bien. Entonces, por la definición. ¿Por qué? Porque aquí pues no hay forma de irnos por otro camino. Otro camino. Entonces aquí pues por la definición. Dice usted, bueno, potencial es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral de Q entre R. Ya habíamos usado la definición para calcular el de la esfera. Ahora estamos usando la definición para calcular uno con superficiales, ¿no? Ok, entonces encontrando de Q, ¿verdad? Usted tiene que armar la integral. Entonces, encontrando de Q, se plantea su encontrando ahí. Encontrando de Q. Muy bien. ¿Quién sería nuestro DQ? Como estamos hablando de una densidad superficial constante, en este caso sería sigma de dA. Sigma de dA. Prima, ¿no? Y aquí pues, eso es un círculo, pues lo más conveniente es irnos por coordenadas cilíndricas. Estamos hablando de un radio, ¿verdad? Tiene un radio A. Yo nunca le dibujo el radio A, pero ahí el problema lo dice, ¿verdad? Tiene un radio A. Entonces, ¿cuál sería el diferencial de área? Bueno, dice usted, esa área es la magnitud. Si es un círculo, pues está definida por ρ y por phi, ¿verdad? Por el DDS de ρ por el DDS de phi. Entonces dice usted, esto va a ser sigma. Y como es el área circular, pues entonces dice usted, el DDS de ρ por el DDS de phi, que le quedaría ρ de ρ de phi. En este caso no puedo decir que el ρ sería A, porque voy a integrar en ρ, ¿no? Porque es ρ de phi. Si solamente hubiéramos integrado en phi, entonces usted dice, ok, A es constante, entonces se toma como A de un solo. Aquí es sigma por ρ de phi. Ok, ese sería el diferencial de área y el dq. Ya tengo el dq. Pues lo que toca ahora es encontrar la magnitud del vector de posición relativa. Entonces usted dice encontrando R, que es lo que le hace falta para armar la integral. Encontrando R. Entonces R, usted lo define como R menos R prima. Bueno, entonces usted dice R, el vector que va del origen a donde me están pidiendo el campo. Sería este. Entonces esto sería R. Y eso sería entonces Z en dirección de Z, ¿verdad? Si se fijan ustedes, ese R sería Z en dirección de Z. Y luego, pues el R' es el vector que va del origen. Mantengo la fuente. Si se fijan ustedes aquí, pues usted coloca su pedacito de área, pedacito del círculo, su DQ, ¿verdad? Ahí está, miren, el DQ. Entonces usted traza su R' del origen al DQ.
Y como estamos en cilíndricas, entonces usted dice, bueno, sería ρ en dirección de ρ. ¿No? Ρ en dirección de ρ, cilíndricas. Su R' sería ρ' en dirección de ρ. Listo. Usted ya puede encontrar el R vector. El R vector, ¿qué le va a quedar prácticamente? Le va a quedar Z en dirección de Z menos ρ' en dirección de ρ. Y la magnitud, pues, eso le va a quedar, como está en el mismo sistema de coordenadas, ¿verdad? Z cuadrado más ρ' cuadrado a la 1 medio. Aquella vez que estábamos con la esfera, hicimos el R.R porque estábamos en diferentes sistemas de coordenadas, pero si estamos en el mismo, pues la magnitud de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Y si usted se quiere ir por R.R, pues también va a dar el mismo resultado, ¿no? A este que tengo acá. Si usted se quiere ir por aquello que vimos aquel día, ¿verdad? R.R en raíz, ¿se acuerdan que vimos ese cuando hicimos la esfera? Muy bien. Y luego ya tenemos todo prácticamente para la integral, entonces manos a la obra. A armar la integral. Luego dicen ustedes el potencial quedaría igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral doble sería ahí, ¿verdad? Integral doble de el dq, que es sigma por ρ' de ρ de phi, y eso z cuadrado más ρ cuadrado prima, ¿verdad? A la 1 medio. ¿De dónde vamos a integrar? Bueno, estamos integrando ese disco o ese círculo. Y ese círculo va en la coordenada ρ de 0 a A y en la coordenada phi de 0 a 2pi. Esa es la integral a resolver. Estamos integrando en ρ y en phi. Creo que la de phi está directa. ¿Concuerdan conmigo que la de phi está directa? 2pi, ¿verdad? No hay nada que dependa de phi ahí. Pero hay 2pi sobre 4pi epsilon sub 0. Y lo que nos queda es la integral de 0 a de esta función ρ' de ρ' z cuadrado más ρ' cuadrado a la 1 medio. Esa está en tablas, esa es común, esa no es tan difícil de encontrar. Usted la puede hacer con Wolfram Matemática, la puede hacer con Wolfram Alpha, con Desmos. Los lenguajes están ahí en la web, ¿verdad? O los software. O la puede buscar en un libro de cálculo que tenga integrales. Y esta tiene esta forma. U de U dividido por A cuadrado más U cuadrado a la 1 medio. Esa es la forma que tiene la integral. Y la solución es bien sencilla también, es U cuadrado más A cuadrado a la 1 medio. Esa es la solución. ¿Ves? Bueno, entonces dicen ustedes. Ya tengo la forma y la solución. Entonces simplemente aplico a nuestro caso. Y no ocupa hacer cambio de variable, prácticamente porque tiene la misma forma y todo. No ocupa. Entonces le quedaría sigma sobre 2 epsilon sub 0 z cuadrado más ρ' cuadrado a la 1 medio y evaluado de 0 a A. Ok. ¿Y eso cuánto daría? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Qué nos quedaría aquí? Corchetes.
nos quedaría evaluado en A, z cuadrado más a cuadrado a la 1 medio. Y evaluado en 0, z cuadrado a la 1 medio. Pero ese z puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Porque es un punto sobre el eje z. Entonces implica que tengo que colocar el valor absoluto, ¿verdad? Y entonces me queda que el potencial es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0 al cuadrado más z cuadrado a la 1 medio menos valor absoluto de z. Miren qué bonito. Ya lo demostramos. Miren cuántos pasitos, ¿verdad? Qué fácil. Bonito hallar potenciales. O sea, es que hallar potenciales no es difícil. Claro, la esfera, ¿va? La esfera es la esfera, ¿verdad? Pero hallar potenciales no es tan difícil, porque no quedan componentes. Eso sí que es lo que tienen que ver ustedes. Cuando encontramos campos, la integral queda con vectores unitarios. Entonces, eso implica que quedan componentes. Se espera que tengan componentes, a veces se anulan y a veces no. ¿Se acuerdan? Cuando calculaban campos por la definición. Ahora, cuando tenemos potenciales por la definición, es una sola respuesta, porque la integral es una sola debido a que el potencial pues, no tiene dirección, es un escalar. Rápido llegó a la respuesta. Miren qué bonito. Miren qué bonito esto. Ya lo demostramos, miren, igualita, ¿va? Solo que yo no le puse corchetes. Aquí le puse corchetes y después le puse paréntesis. Yo soy loco, ¿va? Pero póngale corchetes para que le quede igualito, ¿va? Ahí usted lo deje igualito. Ok, bueno, encontremos E a partir de ese potencial, a ver. Encontremos el campo a partir de ese potencial. Entonces dicen ustedes que eso es lo siguiente que pide el problema, ¿verdad? Solo que yo no lo copié todo el enunciado porque está pedaceado, entonces me voy a quedar el enunciado gigantesco, ¿verdad? Más que el problema, más grande que el problema, me va a quedar el enunciado. Entonces nada más les puse el inciso primero. Luego le dice verificar que esto da 315. 315 es el campo, entonces por eso le digo encontremos el campo. ¿Sí? Esa es la siguiente pregunta que le dice, verificar que esto da 315. Entonces usted se va a la ecuación 315 del libro de texto y le va a dar que encuentre que es el campo de la línea. Y yo se los dejé de tarea a ustedes. Y es un problema que me preguntaron varios en la guía anterior, que me dijeron que cómo hacían cuando tenían un plano infinito y que le cortaba yo un disco. Entonces yo les decía, superposición. Reste del plano infinito que ya tiene, reste el campo del disco, le decía. Entonces ya ustedes encontraron el resultado del campo del disco. Fueron que encontraron en la tarea 2. Ese es el objetivo de las tareas. Yo, si se fijan, la clase va acoplada. Tareas, contenido del libro, todo va como que el rompecabezas encaja, pues. Así he armado la clase yo. De modo que todo vaya encajando. Las tareas, por eso yo les digo, hagan las tareas ustedes. Esfuerzo, si he notado, por lo menos en este grupo, sí he notado eso, que preguntan bastante por las tareas. Como en los tiempos de antaño, les digo yo, cuando estaba con las clases presenciales, que mi oficina pasaba llena de preguntas. Ahí iban a los estudiantes a preguntarme al link, mire, en mi hora de consulta, ahí iban. Y entonces después dije yo, no, le dije al jefe de ese entonces, fíjese que hay una pizarra que yo le he visto que está ya tirada en el sótano, le digo, me la puede regalar para mi oficina. Sí, a ver, nadie la usa. Ya dígale a los técnicos que se la vayan a instalar. Y atrás de mi escritorio estaba la pizarrota. No era la pizarra que estaba como que full nueva, pero ahí está la pizarra. Entonces, allá iban a la pizarra. Entonces yo, bueno, ocupo una pizarra para cuando lleguen a preguntarme, mira, haga esto. Ahora usted se va. Ahí se va. Entonces, así me gusta este grupo. Muchos de ustedes preguntan bastante. Y eso a mí me alegra porque, ¿verdad? Estamos recuperando esa interacción.
que se perdió por la pandemia, ¿verdad? Y que ojalá que pronto recuperemos. Que ustedes, o sea, los estudiantes lleguen a la oficina a consultar, y eso es bonito, pues, cuando llegaban a la oficina, después de estar debatiendo con un problema que no les salía. Que lo hacen ahora, algunos me escriben por Telegram, que está bien, pero no es lo mismo por Telegram que cuando ustedes llegaban a la oficina, o sea, era mejor la experiencia, porque estaba con la pizarra y se llevaban la fotito de la pizarra, pero le voy a tomar foto de la pizarra, me decía. Entonces, algo así. Pero entonces la tarea, a lo que quiero llegar es que las tareas están conectadas. Están conectadas. Entonces, por eso siempre les insisto que ustedes las hagan, no que las copien ni nada. Ok, menos el gradiente del potencial, ¿verdad? El campo. En este caso, este campo, pues, solo se ve que depende de Z. Entonces, vale la pena recordar el gradiente, pero la componente Z, entonces aquí puede ser cartesiana o puede ser cilíndrica, porque la coordenada Z pues, pertenece a ambos. Eso es nada más lo que ocupa, no ocupa todo el operador gradiente, solo, no ocupa la operación, ocupa nada más la derivada parcial con respecto a phi, de phi con respecto a z, perdón, en dirección de z. Eso es lo que ocupa usted. Bueno, entonces, si eso es lo que ocupa, ya está listo prácticamente. ¿Cuánto valdría E? Bueno, E dice usted menos la derivada parcial con respecto a z del potencial. ¿Y quién es mi potencial? Dice usted sigma sobre 2 epsilon sub 0 al cuadrado más z cuadrado a la 1 medio menos valor absoluto de z. Y eso en dirección de z, eso es lo que le va a quedar. Corchetitos aquí. Mire que me los está redondeando. Esta aplicación es loca. Ahí está, mire. Bueno, entonces hay que sacarle la derivada de eso. Esa derivada, pues, aplique propiedad distributiva, no se ponga ahí, ¿verdad? Es una derivada que es bien corta, pero sigma sobre 2 epsilon sub 0 en dirección de z. Saque eso afuera, ¿verdad? Y aplique la propiedad distributiva. Entonces le va a quedar la derivada con respecto a z de a al cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Y le va a quedar menos la derivada del valor absoluto de z con respecto a z. Yo les dejé de tarea esta derivada, ¿verdad? El valor absoluto en la tarea 1, ¿verdad, muchachos? Por eso digo, todo está interconectado. Miren, todo lo que usted va a ocupar en la clase está en la tarea 1, está en la, o sea, todo está interconectado. La primera derivada que tenemos es una radical, esa está sencilla. Entonces eso nos va a quedar, si quieren hagámoslas por separado y luego las juntamos. ¿Cuánto da esta derivada? Derivada parcial con respecto a z de a al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. ¿Cuánto da esa derivada? A mí me da z dividido por a al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Perdón, a la 1 medio. ¿A ustedes les da lo mismo? Sí, Sí, perfecto. Y la otra derivada, que es de la tarea 1, ¿verdad? La derivada del valor absoluto de z con respecto a z, esa es igual a z entre valor absoluto de z. ¿Concuerdan conmigo? Esa ya la dejé de tarea, ¿no? Así es de una tarea 1. Hacen esto, ¿verdad? Y eso le sacan
Algo así nos quedaría, ¿no? Cancela, entonces le queda otra vez esto, lo que le va a quedar abajo la raíz, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, listo, pues ya la hicimos esa en la tarea 1. Entonces ya armemos la expresión, ya tengo el campo. Ya tengo el campo, miren qué belleza. Entonces dice usted, bueno, el campo va a ser igual a la resta de esas dos derivadas. Teníamos un signo menos que lo podemos introducir, de hecho. Usted le va a dar vuelta a la expresión. El signo menos que teníamos acá, miren, en las derivadas, usted lo introduce, propiedad distributiva, entonces le va a dar vuelta. Esta le va a quedar positiva y esta le va a quedar negativa. Y entonces le va a quedar sigma aquí sobre 2 epsilon sub 0. Y entonces en dirección de z le va a quedar eso. Y usted aquí le va a quedar, como quedó dado vuelta, le va a quedar z entre valor absoluto de z menos z sobre a al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio, mire. Y entonces usted saca de factor común el z y el valor absoluto de z, entonces mire. Uy. Sigma sobre 2 epsilon sub 0 z sobre valor absoluto de z en dirección de z. ¿Y qué nos quedaría aquí? 1 menos valor absoluto de z. Si saco ese factor común del valor absoluto abajo, sobre a cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Esto es lo que les daba la tarea, ¿verdad? En el del círculo. Y luego lo restaba con el plano infinito en el caso del problema que les dejé en la tarea, ¿verdad? Y entonces ya tenía usted el resultado. Miren qué belleza es. Miren qué bonito. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Qué pasa si el A se vuelve infinito? A es el radio del disco, ¿va? En este campo eléctrico. ¿Qué pasa si A se va a infinito? Esto va a tender a cero, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces solamente queda esto. Y esto por esto. O por esto. ¿Esto quién es? ¿Quién es esto? ¿Quién lo distingue? ¿Qué es esto? ¿El campo de quién? De un plano infinito, uniformemente cargado. ¿Se fijan? Eso es lo que yo quería también que vieran en la tarea. Cuando hacen el campo del círculo, dice usted, ok, tiene dentro de sí el campo del plano infinito. Y luego, esto es lo que lo hace diferente, ¿se fijan? ¿Lo ven todos? Esto es lo que lo vuelve círculo. Pero si ya tiende a infinito, entonces usted no ve los bordes, nunca ve el final. No sabe si es círculo o no, porque no ve los bordes, ¿sí o no? Es infinito, no ve los bordes usted. Entonces esto tiende a ser cero y entonces lo que le queda es esto. Y ese es el campo plano infinito. ¿Lo ven? ¿Ven cómo está todo conectado? ¿Ven que tiene sentido los resultados? Así también ustedes pueden ver que sus respuestas están buenas. Ese es el objetivo de las tareas, que ustedes también las inspeccionen, que aprendan. Entonces ahora ustedes fijan, por eso le dejé ese problema, de que me saqué el plano infinito, le quito un corte, le quito un círculo, entonces lo obligué a sacar el campo de ese círculo. Y luego le decía, bueno, haga la resta de los dos, porque tiene que sacar creo que la fuerza o el campo total, no sé, de ese sistema como le quedaba. Entonces tenía que quitarle el círculo. Y cuando lo resta, como son, si usted le resta esto, este mismo, entonces solamente le va a quedar la parte que lo vuelve circular. Ven que está interesante todo al final.
Estuvo productiva la clase de hoy, ¿verdad, muchachos? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Estuvo buena, ¿vale? Me gustó todos los aportes que hicieron hoy también. Excelente. Los felicito. Luego pregunta el libro, eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Porque ya estoy sobre tiempo. Y, ¿qué ocurre con phi a medida que se vuelve, que A se vuelve muy grande? Pero pues ya vimos que ocurre con el campo. Ya vimos que ocurre con el campo a medida que A se vuelve muy grande, queda el campo el plano infinito. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con phi a medida que A se vuelve muy grande? Entonces lo vamos a contestar mañana, al comenzar. Listo, jóvenes, vean el videito de conductores, por favor, para que ya vayamos avanzando en eso. Y va a ser muy importante. Listo, pues, entonces, nos vemos mañana. Gracias por lo de la reposición. Yo les subo el video más nochecita. Listo, pues. Gracias a usted, Lick. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Saludos. Gracias, Lick. Nos vemos. Listo, nos vemos, Henry. Cuídese. Checa, Lick, buenas noches. Cheque, Carlos. Saludos. Nos vemos, Fernando. Saludos. Cuídense.